latente de la varicela zoster, que afecta el nervio periférico de la piel y va a producir pequeñas vesículas, ampollas dolorosas que van a estar agrupadas a lo largo de qué? De un dermato. Entonces, único reservorio, el ser humano, y posee un solo serotipo. La replicación del virus ocurre en el núcleo de la célula huésped y generalmente es causado por el virus, hemos dicho, de la varicela zoster, que es el virus del herpes humano 3, ¿no? Entonces, cosas importantes acá, que generalmente las tasas de incidencia del herpes zoster van a estar en relación a la edad, van a progresar en relación a la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de hacer herpes zoster, y eso está en relación a que hay una disminución conforme uno aumenta en edad, va a ir disminuyendo la inmunidad mediada posterior, ¿no? O va a ser lo que se conoce con el nombre de inmunosenescencia, ¿no? Inmunosenescencia. Entonces, esta herpes zoster tiene una incidencia de más o menos un 30%, 30%, y la vía de contacto generalmente puede ser por contacto directo con el contenido de la vesícula. O sea, uno se contamina o se puede contaminar cuando está en contacto con la vesícula, y ya no con las cosas. Las cosas no son contagiantes, ¿verdad? Y también se dice que puede haber un contagio de tipo respiratorio, que no es lo más frecuente. Entonces, cuando se forman costras, se consideran ya no infecciosas los pacientes con herpes zoster, ¿verdad? Entonces, en niños el herpes zoster es raro y generalmente se da en pacientes mayores, ¿no? Mayores de 60, 70 años. Si la madre, o sea, durante la gestación, la madre ha padecido varicela, entonces puede que haya ocurrido una prima infección del feto, del útero, y que pueda desarrollar este herpes zoster en la infancia. O sea, por eso es que es raro, porque tiene que haber una madre que haya padecido varicela, ¿no? Entonces, durante la gestación, no que haya tenido varicela mejor, sino que durante la gestación tenga varicela. Se va a ocurrir eso. Y la neuralgia posherpética es una de las complicaciones más frecuentes del herpes zoster, que presenta entre 20 a 30% de los casos, y va a estar en relación a la neuralgia posherpética en relación al tratamiento. Cuando nosotros veamos el tratamiento, vamos a darnos cuenta que el tratamiento es importante para evitar la neuralgia posherpética. ¿Cuáles son los factores de riesgo del herpes zoster? Generalmente está influenciado por el estado inmunitario del cuerpo. O sea, si un paciente tiene alguna patología de deficiencia inmunitaria, va a ser más posibilidades de que haga herpes zoster. Eso no quiere decir que a un inmunocompetente no se produzca el herpes zoster. Un paciente inmunocompetente puede tener herpes zoster, ¿no? Y la reactivación del herpes zoster, o sea, del virus de la varicela zoster, va a estar en relación a esto. Hemos dicho, la inmunosenescencia, o sea, relacionado con la edad, en el gran porcentaje de casos, 90% de los pacientes, y compromiso inmunológico que está relacionado con una enfermedad de fondo o con una inmunosupresión de tipo iatrogénico, ¿no? Entonces, pacientes inmunocomprometidos, mayor riesgo de reactivación del virus de la varicela zoster, ¿no? En la cual va a haber una reducción de la inmunidad mediada por células T, ¿no? A ver, otra cosa. Entonces, si es la patogenia del herpes zoster, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las personas toman contacto con el virus de la varicela zoster durante la infancia, ¿no? Y aunque no hayan tenido sintomatología de varicela, han tenido contacto con el virus de la varicela zoster. Entonces, durante esa infección primaria, el virus va a pasar a nervios sensitivos y se va a extender hasta fibras sensitivas del ganglio nervioso. Y cuando el sistema inmunitario controla la infección, entonces ese virus va a estar latente en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, que es el ganglio de Gaza, ¿no? El trigémino u otros pares craneales de la cabeza. Y generalmente puede permanecer ahí ese virus latente de por vida, ¿no? Aunque no se sabe todavía con certeza dónde está. Puede
estar de repente solamente en el ganglio de Gasser, o que puede estar en las neuronas, en las células de la glía o en ambos, ¿no? El hecho es que cuando el sistema inmunitario se va a deteriorar, o sea, comienzan a bajar las defensas por algún motivo, determinadas enfermedades que va a tener un paciente, entonces, como es la inmunosenescencia, ese virus se va a reactivar. Y cuando se reactiva, se va a replicar en los ganglios y va a producir frecuentemente el dolor intenso. Ese dolor intenso que produce el paciente es un dolor por inflamación y necrosis neuronal, ¿no? Entonces, esos nuevos virus, ¿no?, van a circular a lo largo del axón sensitivo provocando esa neuritis intensa hasta que se libere al área de piel inervada por ese ganglio. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que pasa la piel, recién va a formar esa vesícula, ¿no? Este virus del herpes. Entonces, todo esto explica por qué es que el dolor en los pacientes con herpes zóster, generalmente el dolor precede a las lesiones de piel hasta 2 a 3 días antes. Ese paciente solamente va a tener una neuritis, va a tener dolor intenso en una zona que sigue un dermato. Y después de 2 a 3 días, recién el paciente va a tener las lesiones vesiculares típicas del herpes zóster, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta reactivación está en relación con la disminución de la inmunidad celular en los diferentes tipos de pacientes. Esto es lo que hemos explicado ya del ganglio de Gasser, que ya lo vimos, y esto es lo mismo. Ya, entonces, un paciente después que tiene estas lesiones, ¿no?, de las lesiones vesiculares del virus del herpes zóster, una vez que desaparecen todas las lesiones, el paciente puede tener una complicación que hemos dicho que puede ser la neuralgia postherpética. ¿Por qué? Porque han quedado dañadas esas neuronas sensitivas, ¿no? Entonces, todos estos pacientes, o sea, que cursan con disminución de la capacidad de su sistema inmune, ¿no?, pueden continuar, o sea, mientras están con esa noxa, o sea, tienen de repente un cáncer por ahí, van a continuar manteniendo ese virus en estado latente y se puede estar reactivando en 1 o 2 veces más, que son ya los problemas de reactivación del virus, que no es común en los pacientes inmunocompetentes. O sea, a usted le va a dar el virus del herpes zóster una vez y difícil que le dé una segunda vez si es que no tienen una patología de repente de déficit inmunitario de fondo, ¿no? Entonces, las lesiones que existen en el virus del herpes zóster generalmente van a ser lesiones que son pequeñas protuberancias que se convierten en vesículas y luego esas vesículas son semejantes a una varicela, se van a llenar de pus, o sea, van a formarse pústulas y luego se abren y van a formar una costra, ¿no? Y desaparecen después de 2 semanas, 3 semanas van a desaparecer, 2 o 4 semanas van a desaparecer totalmente, pero provocando daño en los nervios y quedando de repente en un porcentaje de pacientes la neuritis postherpética. Entonces, casi siempre van a afectar un dermato, todos los pacientes con herpes zóster, y lo más frecuente que presentan los dermatómas, más tomando los pacientes que tienen herpes zóster, son los dermatomas torásicos, casi en el 50% de los casos. Dermatomas lumosacro, 20%, y luego dermatomas cervical y también la cara, la lesión del facial o del tejido, ¿no? Entonces, y hay un herpes zóster diseminado, que es el herpes zóster que le llaman bilaterales. Herpes zóster diseminado que está 0.4% de los casos, ¿no?, y que ese paciente generalmente que tiene herpes zóster bilaterales, por lo general un herpes zóster normal, común y corriente, es un herpes zóster que es unilateral, un dermatoma en una zona. Puede ser acá, torácico mucho más frecuente, puede ser el lado derecho de repente, pero ese herpes zóster diseminado bilaterales toma lesiones de dermatomas bilaterales, o sea, en ambas zonas, o sea, puede seguir y cruzar la línea media, y eso se da en pacientes
inmunodeprimido, paciente con cáncer. Entonces, eso es herpes zóster diseminado o bilateral. Es importante eso, ¿no? No es frecuente, pero se puede presentar. Esos son los dermatomas y generalmente hemos dicho que las pápulas a las primeras 24 horas, luego vesículas a las 48 horas, pústulas se forman a las 96 horas y luego las costras van a estar a los 7 a 10 días, ¿no? Y siempre estas lesiones vesiculares van a estar sobre una base eritematosa y edematosa que están con vesículas transparentes superpuestas. A veces las vesículas del herpes zóster pueden ser hemorrágicas. Cuando son hemorrágicas, generalmente esas vesículas están en relación a pacientes inmunodeprimidos, inmunodeprimidos, o sea que tengan alguna patología de inmunosupresión, como neoplasias, ¿no? Entonces, todas las cosas van a desaparecer generalmente en 2 o 4 semanas. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar una lesión hiperpigmentada o una lesión hipopigmentada en la zona del dermatoma donde estuvieron las vesículas. Entonces no queda cicatriz, pero queda una zona hiperpigmentada o hipopigmentada. Entonces, dentro de esas manifestaciones clínicas ustedes ven, bueno, erupciones vesiculares cutáneas que siguen un dermatoma que viene con una neuritis herpética, o sea, es neuritis aguda, neuritis herpética. Durante las lesiones, antes de que aparezcan las lesiones, va a haber la neuritis, ¿no? Y luego van a empezar las erupciones como pápulas y lo que hemos dicho ya, que siguen un dermatoma y que van a presentarse vesículas y que van a seguir todo ese estadiaje que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que hemos dicho, para ver que estas vesículas generalmente siempre están agrupadas, ¿no? Siempre están agrupadas y que luego van a ver ustedes puntitos amarillos o medios amarillos verdosos en la punta de estas lesiones, que son ya las pústulas que se forman, para luego formarse las costras que no son infecciosas, ¿no? Y la neuritis generalmente hemos dicho que es el síntoma más común del herpes zóster. Esa neuritis es una sensación de ardor, una sensación de punzada, picada, que es constante y que es limitante inclusive en algunos casos. Ese dolor que se presenta es prodrómico hasta en el 75% de los pacientes, ¿no? Hemos dicho, precede el dolor a la erupción en el dermatoma afectado hasta 2 a 3 días antes de que se presente la erupción. Y por lo general se malinterpreta como otra enfermedad. Y esa malinterpretación de otra enfermedad va a estar en relación al dermatoma afectado. Por ejemplo, si lo tengo acá en el dermatoma, voy a pensar que es una angina de pecho. De repente, si lo tengo en la región lumbar, voy a pensar que es un cólico renal. De repente puedo pensar, si está en esta zona, puedo pensar en una colecitis. Entonces, se malinterpreta porque ese paciente va a llegar a la emergencia con un dolor interno, ¿no? Y no le vas a encontrar ninguna patología, por supuesto. Y después de 2 a 3 días va a regresar ese paciente porque sigue con el dolor, pero te dice, me ha aparecido unas ampollitas, así que va a hablar el paciente. Son lesiones vesiculares que están siguiendo un dermatoma, ¿no? Entonces, y este es lo que le decía el herpes zóster bilateral o bilaterales o herpes zóster diseminado, que cruzan la línea media en forma de cinturón. O sea, no está solamente en un dermatoma, se pasa al otro lado, ¿no? Y generalmente también le llaman herpes zóster dúplex bilaterales, es la misma cosa. Herpes zóster bilateral, herpes zóster dúplex bilaterales o herpes zóster diseminado, es lo mismo, son diferentes formas de decirlo nada más. Y que toman dermatomas separados, bilaterales y asimétricos, ¿no? Generalmente esto se ve en un ambiente de inmunosupresión, con carga viral alta que afecta a múltiples ganglios dorsales, ¿verdad? Hay también herpes zóster recurrente, que generalmente se ve hasta en el 6% de las personas. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta en un 6% no es frecuente. Si ustedes ponen lo más frecuente, herpes recurrente es lo más frecuente en el herpes zóster como complicación, no. Es infrecuente, 6% de las personas pueden tener un segundo episodio de herpes zóster, ¿no?
Es mucho más frecuente cuando se da ese segundo episodio en las mujeres que en los varones, y se dice que si hay 3 o más episodios recurrentes, que es muy raro, deberíamos nosotros sospechar y evaluar a ese paciente para buscar otras etiologías u otras patologías, generalmente que sean de carácter neoplásico, porque ahí se considera ya al herpes zóster como un cuadro paraneoplásico, ¿no? Entonces, siempre esas recurrencias están en relaciones de pacientes, en relación a pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Esa es la reacción que se ve en un paciente que tenga un herpes zóster diseminado o que haga una reacción variceliforme en un adulto inmunocomprometido, ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por lo general el diagnóstico es clínico. Si nos hemos visto todo, erupción vesicular, unilateral, por lo general, puede ser bilateral, hemos dicho, que es muy dolorosa y que tiene la distribución de un dermato maligno definido. O sea, fácil poder llegar al diagnóstico, ¿no? Pero generalmente en pacientes inmunocomprometidos, todas estas lesiones pueden ser las lesiones cutáneas típicas, por ejemplo, pueden ser lesiones hemorrágicas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué exámenes podemos pedir nosotros a estos pacientes para llegar a un diagnóstico? Podemos pedir a PCR, o sea, prueba de reacción en cadena de polimerasa, prueba de anticuerpos fluorescentes directos, BFA o el cultivo viral. Esta PCR, reacción en cadena de polimerasa, es la más sensible para diagnosticar el herpes zóster. Tiene una sensibilidad de más del 95% para su diagnóstico. Es rápida, se puede llegar al diagnóstico en menos de un día y se puede usar para evaluar las lesiones en todas las etapas, ¿no? Hasta en las etapas de costra o las etapas de úlcera, ¿no? Se puede usar esta PCR. Entonces, también es útil para evaluar líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cualquier otra muestra no cutánea como humor líquido, porque hay herpes oftálmico también, o en el lavado broncoalveolar, ¿no? Pero generalmente esta PCR muchas veces no está disponible en los hospitales y tenemos que echar mano nosotros a la prueba de anticuerpos fluorescentes directos, ¿no? En la cual usamos el raspado de las lesiones cutáneas bilaterales que aún, ¿no? Vesiculares directas que aún no tienen costo. En esas lesiones vesiculares que aún no tienen costa podemos usar los anticuerpos fluorescentes directos. Es una diferencia con el PCR, porque el PCR lo podemos usar hasta en las costas, pero estos anticuerpos fluorescentes directos no se pueden hacer en la costa, ¿no? Entonces, y el cultivo viral es otra forma de llegar al diagnóstico. Eso desde el punto de vista, pues, para que nosotros sepamos de repente en una forma muy académica cómo se puede hacer el diagnóstico. Ustedes se dan cuenta, el herpes zóster lo pueden diagnosticar solamente viendo el tipo de lesiones y de repente la presentación de la enfermedad y la terapia que dan, van a hacer una prueba terapéutica y el paciente va a regresionar la lesión, ¿no? Entonces, varias técnicas de diagnóstico: el SAM, histopatología, inmunofluorescencia, microscopía electrónica, detección de antígenos y reacción en cadena de polimerasa. TDSAM también se usa acá, al igual que usamos TDSAM en el PET, ¿no? Acá también, pero acá las células que se ven son células gigantes multinucleares. En el PET, el TDSAM nos decía una célula hipertrófica, ¿no? De núcleo grande, único, acantolítica y hipertrófica, ¿no? En el PET, pero acá células gigantes multinucleares. Entonces, esto nos da también a decir, pues, de que el TDSAM se puede utilizar en todas las lesiones ampulares. Todas las lesiones ampulares. No nos va a decir qué tipo de lesión ampular, ¿no? Y tampoco nos va a diferenciar el virus de la varicela zoster de otros virus. O sea, TDSAM es positivo en el virus de la varicela zoster, puede ser positivo en el virus del herpes simple, que son también lesiones vesiculares, ¿no? Entonces TDSAM es positivo. Entonces, no nos puede diferenciar el tipo de virus, ¿no? Entonces, también acá en el herpes zóster tenemos que hacer diagnósticos diferenciales.
Los diagnósticos diferenciales tienen que ser, pues, por supuesto, con el herpes simple, ¿no? Tienen que ser con el conducto apoyado, con una dermatitis herpetiforme o con el virus Coxsackie, que también da lesiones vesiculares. ¿Y cuál es la complicación cutánea más frecuente? La complicación más frecuente del herpes zóster, complicación cutánea. O sea, no evaluamos bien, de repente, no es que no evaluamos bien, sino que el paciente no lo educamos bien y el paciente se comienza a arrancar con la mano sucia y esa va a tener esa lesión una sobreinfección bacteriana. Y esa sobreinfección bacteriana va a estar en relación a presencia de Staphylococcus aureus y el Streptococcus pentahemolyticus, ¿no? Puede haber celulitis, puede haber gangrena superficial, puede haber fasciitis necrotizante, puede haber septicemia y estos pacientes pueden llegar inclusive a una sepsis severa, ¿no? Entonces, hay complicaciones neurológicas, también hay complicaciones neurológicas y dentro de estas está la neuralgia postherpética, ¿no? Hemos dicho que generalmente las localizaciones están en relación a los dermatomas que se han tomado. Y si uno ha dicho que el dermatoma más frecuentemente tomado es el torácico, entonces también la complicación de la neuropatía postherpética también va a ser siguiente ese dermatoma, y por lo tanto va a ser también más frecuentemente de presentación torácica, ¿no? Dentro de las complicaciones neurológicas también tenemos la neuropatía motora somática, el síndrome de Ramsay-Hunt. Síndrome de Ramsay-Hunt óptico o cefálico. Generalmente es un paciente que van a tener lesiones, hemos visto acá, generalmente en la cavidad del conducto auditivo externo. O sea, siempre hay que revisar, si tengan lesiones en la cara del herpes zóster, revisar el oído, revisar el conducto auditivo externo y van a ver ustedes lesiones vesiculares ahí. Entonces ahí te dicen que estamos ante un síndrome de Ramsay-Hunt. Y también esos pacientes que hacen Ramsay-Hunt pueden tener compromiso de pared craneal, o sea que ya ustedes pueden deducir qué cosas puede tomar el herpes zóster. El herpes zóster puede hacer neuropatía postherpética, puede hacer síndrome de Ramsay-Hunt, puede tomar pares craneales. Entre los pares craneales puede tomar el séptimo y el octavo par craneal, ¿no? Y ese es el síndrome óptico de Ramsay-Hunt. A veces hay compromiso también oftálmico, ¿no? Acá vemos que es un compromiso oftálmico en el cual las lesiones vesiculares están en la región frontal, ¿no? Que sigue al trigémino, ¿no? La rama del trigémino, y estas lesiones van a dar lesiones en la edema bilateral y que podrían o no tener compromiso oftálmico, ¿no? Y dentro del compromiso oftálmico puede haber keratitis, puede haber uveitis, puede haber inclusive problemas de hemorragia retinal y quedar ciego el paciente. No es lo frecuente, pero puede haber problemas, ¿no? Entonces, y este síndrome de Ramsay-Hunt, entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber parálisis facial, parálisis del velo, puede haber artralgia temporomandibular, puede haber vértigo, porque hay compromiso del octavo par, va a haber dolor de oído, va a haber pérdida de audición, tinnitus, náusea, vómitos, síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? El síndrome herpes zóster óptico, que le llaman, ¿no? Y también puede haber neuropatía motora somática dentro de las complicaciones neurológicas, ¿no? Entonces, hemos dicho parálisis facial, generalmente las parálisis faciales son ipsolaterales. Donde está la lesión, está la parálisis facial, ¿no? Y todo lo demás que oftalmología, ¿no? Parálisis de pared craneal tercero, cuarto y sexto par craneal. Puede haber, hemos dicho, conjuntivitis, epicleritis, queratitis, uveitis, necrosis aguda de la retina y ceguera, ¿no? Y podría haber compromiso contralateral. Cuando hay herpes zóster oftálmico, puede haber compromiso contralateral, o sea que tiene compromiso en el ojo derecho y luego va a tener compromiso también en el ojo izquierdo, ¿no? Tratamiento, lo más importante del herpes zóster es objetivo de tratamiento: controlar la sintomatología aguda, ¿no? Acelerar la curación de las lesiones, limitar la severidad y duración del dolor agudo. Y con esto tenemos que reducir el riesgo de complicaciones. Tenemos que reducir la neuralgia postherpética, tenemos que reducir la afectación ocular del herpes zóster y tenemos que reducir todas las otras patologías
antiviral importante. ¿Por qué la terapia antiviral es el pilar fundamental en el tratamiento del herpes zóster? Porque disminuye todos los objetivos que hemos dicho. Va a disminuir la severidad y la duración del dolor asociado a la colitis aguda. Va a promover la curación más rápida de las lesiones de la piel. Va a prevenir la formación de nuevas lesiones. Va a disminuir la expresión viral para reducir el riesgo de transmisión y va a prevenir la nefritis post-herpética, ¿no? Entonces, siempre, generalmente, cuando usar la terapia antiviral, importante, tenemos nosotros para usar la terapia antiviral menos de 72 horas, menor o igual a 72 horas, o sea, dentro de los 3 días después de aparecer las lesiones, ideal usar terapia antiviral. Y ahí se debe de utilizar sí o sí la terapia antiviral para maximizar los beneficios potenciales del tratamiento, ¿ya? Entonces, pero si el paciente se presenta más de 72 horas y es un paciente inmunocompetente, no tiene por qué dar terapia antiviral porque no van a mejorar en nada al paciente. Ese paciente va a ser nefritis post-herpética, ese paciente lo que tienen que hacer es calmar el dolor, hacer que las lesiones esas que tiene no se infecten, y si están infectadas uso de antibióticos, ¿no? Terapia prácticamente conservadora. Pero cuando se puede usar terapia antiviral en pacientes mayores, cuando llegan mayores de 72 horas, cuando se usa terapia antiviral, está indicada cuando en esas 72 horas o después de 72 horas han aparecido nuevas lesiones herpéticas. O sea, si ese paciente tiene por el caso herpes, que ya está en esa fase que dice de pústula o de repente de cicatrización o ulceración, y de repente, doctor, y acá tengo el duelo y le está apareciendo acá ahora. Nuevas lesiones después de 72 horas, igual tiene que iniciar terapia. O en pacientes inmunosuprimidos después de 72 horas. Si no, no tiene por qué dar. ¿Cuál es el antiviral que se debe utilizar? Tenemos varios. Tenemos aciclovir, que hay en todos los hospitales, tenemos valaciclovir y falciclovir. ¿Cuál es el mejor antiviral que se utiliza y que nos va a dar va a dar más resolución de las lesiones en menor tiempo? Y segundo, evitar la neuralgia post-herpética, el valaciclovir, que se usa 1000 miligramos 3 veces al día durante 7 días y va a tener mejor adherencia al tratamiento. Todos se usan 7 días, pacientes inmunocompetentes. Si ustedes usan aciclovir, ¿cuánto tienen que usar? Más o menos 4 gramos por día. Si ustedes tienen 4 gramos por día, tienen que usar tabletas de 800 miligramos, que vienen tabletas de 400 y vienen tabletas de 800, y tienen que usar 800 miligramos cada 4 horas o 5 veces al día para cumplir los 4 gramos que tienen que tomar con aciclovir. Si no cumple, terapia es loco, porque ese paciente va a llegar a la terapia post-herpética, porque la terapia no está adecuada, ¿no? Entonces, mientras que con el valaciclovir, que es bueno, el paciente puede tomar solamente 3 veces al día, mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso hay que verlo. Entonces, 7 días de tratamiento, ¿no? Efectos adversos, casi no hay. Náuseas puede haber, en algunos pacientes puede haber diarreas o cefalea, pero que no hacen que se suspenda el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente, ojo, no mejora o hay resistencia a los antivirales? O sea, le han dado el antiviral y el paciente no mejora. Entonces tienen que usar la brimonidina o el foscarnet. Entonces, en pacientes que hay resistencia o ausencia de respuesta al tratamiento. Entonces, brimonidina, ¿cuánto? 150 miligramos por día por 7 días, ¿verdad? Todo paciente inmunosuprimido debería ser hospitalizado. Paciente inmunosuprimido que tiene cáncer de colon, cáncer de pulmón y que da un herpes zóster, hospitalización y tratamiento del antiviral por día endovenosa. ¿Cuánto tiempo? Ya no es 7 días, 10 días, ¿no? Entonces, no se olvide eso. Paciente inmunosuprimido que tenga un herpes zóster, ¿no? O que de repente tenga herpes zóster severo, entonces, porque tenga complicaciones del herpes zóster, hospitalización y antivirales por vía endovenosa. Acá también, inmunosupresión, aciclovir 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas durante 7 a 10 días. ¿Ya?
resistencia a la ciclovir o carnet o bilirrubina. ¿No tiene eso? Entonces, a ver cómo se llama. Vamos a ver. Importante, a ver qué es importante acá. Ya dije que la valleciclovir tiene, reduce el tiempo del dolor y las lesiones van a mejorar más rápidamente. Algunos trabajos dicen que el valleciclovir es igual que la ciclovir, pero hay más trabajos que hablan de que el valleciclovir debería ser el tratamiento de lesión, ¿no? Por otra parte, no solamente se van a contentar ustedes con la actividad, tienen que controlar la sintomatología asociada, tratar el dolor agudo, tienen que usar analgésicos y corticoides orales por 5 días, corticoides orales. Prednisona, 1 miligramo por kilo de peso, y eso ha demostrado en muchos trabajos que va a disminuir la neuritis postherpética, ¿no? Y generalmente no está indicado el tratamiento tópico con antivirales, o sea, ese famoso aciclovir, venden en chiquititos, ¿no? Esa es la representación, y generalmente la gente se está comprando eso y se está aplicando en toda la lesión del rebajo. No está indicado, no está indicado. Eso ya está en mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, no está indicado antivirales tópicos en pacientes con herpes zóster, ¿verdad? Entonces, ¿y qué terapia analgésica usar? Pueden usar desde antiinflamatorios no esteroideos, dependiendo del dolor, pueden llegar a opiáceos, y muchas veces en tratamiento de la neuralgia tienen que usar antineuríticos. ¿Cuáles son los antineuríticos? Gabapentina, ¿no? Pregabalina, amitriptilina, son los antineuríticos que tienen que usar. Entonces, tratamiento sintomático, ya saben ustedes, no se olviden del corticoide, siempre corticoide, no se olviden, porque si no, no están dando el tratamiento adecuado. Entonces, antivirales, corticoides, analgésicos, dependiendo de las lesiones, puede ser antibióticos o no. No en todo vamos a usar antibióticos tampoco. Antineuríticos, que son moduladores del dolor, que hemos dicho, gabapentina, pregabalina o antidepresivos tipo amitriptilina, ¿no? Y dentro del tratamiento sintomático también ustedes tienen que usar soluciones secantes. No vayan a estar echando que voy a sentir rojo, que genciana, que le pongan ahí cebolla, le hacen su lomo saltado ahí al paciente encima de la lesión, ¿no? Entonces, lo que tienen que usar ustedes es de repente esta solución de buró. Esta solución de buró es una solución secante y antiséptica. Entonces, usan ustedes, se ponen sus guantes, usan gasas embebidas en la solución de buró y le ponen en toda la zona del dermatoma afectado por 15 minutos 3 veces al día. Solución secante, van a ver cómo más rápido va a secar y no se va a infectar esa lesión, ¿no? Entonces, todo es un tratamiento que tiene que ser de todas las cosas. Si fallan en una cosa, ¿qué va a pasar? Más posibilidades de neuralgia postherpética. Y la neuralgia postherpética es un problema. El paciente va a tener eso por meses, puede tener hasta años. A veces tienen que entrar inclusive a hacer infiltraciones de señores cirujanos a nivel de la neuronal a veces, ¿no? Entonces, esa neuralgia postherpética generalmente es una neuralgia que puede durar hasta más de 120 días, ¿no? Y generalmente puede tener dolor hasta un mes después del comienzo del herpes zóster. Entonces puede hacer, ¿no? Neuralgia postherpética. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neuralgia postherpética? Edad. Mayor de 50-60 años, más posibilidad de hacer neuralgia postherpética. ¿Cuáles son las posibilidades? Severidad del dolor agudo durante el resto. O sea, hay pacientes que hacen neuralgia, que hacen herpes zóster y no tienen mucho dolor. Están con los dermáticos, no tienen mucho dolor. Otros tienen un dolor intenso. Entonces, ese paciente que tiene un dolor intenso durante el cuadro agudo del resto, ese paciente va a tener neuralgia postherpética, ¿no? Entonces, y también está en relación a la presencia de prodrómos del dolor neural antes de la aparición del resto. Entonces, si
Si bien es cierto, se presenta en el 75% de prodromo, o sea, ese dolor antes de la aparición de las vesículas, pero un 25% pueden aparecer las vesículas, nada más, y no hay el prodromo. Entonces, esos pacientes que tienen ese dolor neurálgico, neuropático antes de las lesiones, hay más posibilidad de hacer neuralgia posherpética. Muy bien. Entonces, todo esto son trabajos nada más que nos dicen que, por ejemplo, el valaciclovir es una actividad que tiene mejor efecto en prevenir los problemas de neuralgia posherpéticas en los pacientes con Lenke-Zolter, ¿no? Otros trabajos que hablan también del aciclovir, el valaciclovir, y algunos trabajos dicen que no hay diferencias entre el aciclovir y el valaciclovir, otros dicen que no hay diferencia entre el uso de corticoides o no corticoides, pero hay más trabajos que dicen que sí se debe utilizar corticoides para prevenir la neuralgia posherpética. Entonces, al final hay que usar corticoides, ¿no? Después los trabajos que ¿qué otra cosa importante? Nada. Y cuando pasa, si el paciente tiene neuralgia posherpética y ya no hay lesiones, podrían usar ustedes parches de lidocaína, ¿no? Porque el mayor problema que van a tener es en los pacientes que tienen neuralgia posherpética. Esos pacientes le van a fastidiar toda la vida de ustedes. ¿Por qué? Bueno, que mantienen y pagan con su tratamiento. Pero esos pacientes van a estar ahí, que me duele. Entonces tú tienes que usar en un momento dado Versatis, que son parches de lidocaína, que tienen 12 horas de colocar el parche, 12 horas sin parche. Y con eso calma el dolor, ¿no? Entonces, vacunas. ¿Cuáles son las vacunas? Las vacunas se han hecho vacunas experimentales del año 2005, 2010 y se hicieron estudios en las cuales, pero no salían todavía a la venta las vacunas, pero se hicieron estudios randomizados en la cual se vio que las vacunas, ¿no? Que las vacunas redujeron la carga de la enfermedad en el 60% de los casos, hubo una reducción hasta en el 70% casi de los casos de la incidencia de neuralgia posherpética y se redujo en el 50% de los casos la presentación de que un paciente con herpes haga herpes zóster. O sea, si yo me vacunaba, tenía un 50% de posibilidad de no hacer herpes zóster, ¿no? En relación al grupo control, ¿no? Pero después de tantos años salió la vacuna herpes simplex, herpes simplex, en la cual es una vacuna que contiene una glicoproteína, ¿no? Del virus del herpes de varicela zoster, un atenuante, ¿no? Y no contiene virus vivo, sino solo fragmentos no infecciosos del virus. De eso está compuesto la vacuna. Esta vacuna es para la prevención del herpes zóster y la neuralgia posherpética. ¿A quién se coloca? Se debe colocar a todos pacientes mayores de 50 años y mayores de 18 años inmunodeprimidos. Se usan 2 dosis, ¿no? Se pone una primera dosis con intervalo de 2 meses para colocar la segunda dosis y generalmente esta vacuna salió aprobada por la FDA en el año 2017, utilizada en Estados Unidos, y en marzo del 2018 ya fue utilizada en la Unión Europea. El problema es todavía el costo, por eso que no está en todos los hospitales. Cada frasquito de esa vacuna simples cuesta un promedio de 700 a 800 soles. Lo más barato que pueden conseguir es 700 soles. Lo más caro, 820, 850. Y son dos dosis, ¿no? Entonces, pero si tienen un paciente, de repente, que tienen ustedes un paciente que tenga de repente un cáncer de próstata que está controlado, adecuadamente controlado, ¿no? Que tenga un cáncer de colon adecuadamente controlado, yo le pondría la vacuna, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar que haga una herpes y lo cubre de que haga